Ahora vivo solo en un apartamento pequeño en las afueras de Austin. Trabajo en construcción, tengo un perro que rescaté hace 2 años, y los fines de semana voy al lago a pescar. Es una vida tranquila, simple, y me gusta así. La gente que me conoce ahora no sabe nada de lo que pasó hace 5 años. No saben que una vez tuve una casa con jardín, una esposa que cocinaba lasaña los domingos, ni que regresé de Afganistán para encontrar mi vida vendida en pedazos. Tampoco saben que lo que hice después no fue mi mejor momento. No me arrepiento exactamente, pero tampoco estoy orgulloso. Simplemente fue lo que necesité hacer en ese momento para sentir que todavía existía. Conocí a Rebecca en 2010, en una barbacoa de mi primo en San Antonio. Ella estaba sirviendo ensalada de papa y riendo con su prima sobre algo que no recuerdo. Llevaba un vestido amarillo y sandalias blancas, y cuando me vio me sonrió sin ninguna razón. No fue amor a primera vista, fue algo más simple que eso. Fue comodidad. Hablamos toda la noche sobre nada importante, sobre películas que nos gustaban, sobre cómo ella odiaba su trabajo en la oficina del condado, sobre cómo yo estaba pensando en alistarme porque no sabía qué más hacer con mi vida. 3 meses después ya vivíamos juntos. 6 meses después de eso, me propuse. Ella dijo que sí llorando, y yo pensé que había tomado la mejor decisión de mi vida. Los primeros 2 años fueron buenos. Trabajaba en una tienda de autopartes y ella seguía en su oficina. Compramos una casa pequeña con el préstamo del BA. Una de esas casas de los años 70 con piso de linóleo en la cocina y un patio trasero que necesitaba trabajo. Los sábados íbamos a Home Depot y comprábamos cosas para arreglarla. Pintamos las paredes de gris claro, instalamos lámparas nuevas, plantamos un árbol de durazno que nunca dio frutos. Rebecca colgó fotos nuestras por toda la casa, fotos de vacaciones en Corpus Christi, fotos de Navidad con mi familia, fotos de nosotros sonriendo como si nada pudiera salir mal. Yo la amaba. O al menos amaba la idea de tener a alguien que me esperara en casa, alguien que me hiciera sentir que mi vida tenía un propósito más allá de cambiar aceite y vender baterías. En 2013 me desplegaron. No fue una sorpresa. Sabía que eventualmente pasaría cuando me alisté en la Guardia Nacional, pero Rebecca actuó como si la hubiera traicionado. Lloró durante días, me dijo que era egoísta, que estaba eligiendo la guerra sobre ella. Traté de explicarle que no era una elección, que era mi deber, que necesitábamos el dinero extra. Pero ella no quería escuchar. La noche antes de irme, durmió en el sofá. Ni siquiera me dijo adiós en el aeropuerto. Mi mamá fue la que me llevó. Rebecca envió un mensaje de texto 2 horas después que decía cuídate. Nada más. Los primeros meses en Afganistán fueron extraños. El calor era insoportable, el polvo se metía en todo, y pasábamos la mayor parte del tiempo esperando que algo pasara. Rebecca y yo hablábamos por Skype cuando había internet, pero las conversaciones eran tensas. Ella me contaba sobre su trabajo, sobre cómo había repintado la sala, sobre cómo el auto necesitaba reparación. Yo le contaba sobre la comida terrible y sobre los muchachos de mi unidad, pero evitaba hablar de las patrullas o de las cosas que veíamos. Ella nunca preguntaba realmente. Después de un tiempo, las llamadas se volvieron más cortas. Ella siempre tenía algo que hacer, una reunión, una cita con el doctor, planes con amigas. Le envié flores para su cumpleaños y me agradeció con un mensaje de texto. Le escribía correos largos contándole cuánto la extrañaba, y ella respondía con 3 líneas sobre el clima. En el mes 6, dejé de escuchar de ella durante 2 semanas completas. Le envié mensajes, correos, traté de llamar. Nada. Finalmente respondió diciendo que su teléfono se había roto y que había estado muy ocupada en el trabajo. Me disculpé por preocuparme tanto, como si fuera mi culpa. Ahora veo lo patético que era eso. En el mes 8, me envió una carta. Una carta real, de papel, en un sobre con su letra. Me emocioné como un idiota. La abrí en mi litera mientras los muchachos jugaban cartas al otro lado de la habitación. La carta decía que me amaba, que me extrañaba, que no podía esperar a que volviera a casa. Decía que había estado pensando en tener hijos, en hacer viajes, en construir una vida real juntos. Lloré leyéndola. La guardé en mi mochila y la releí como 20 veces. Ahora me pregunto si la escribió sola o si alguien le dijo que debía hacerlo,
que era lo correcto para mantener al soldado motivado. El despliegue terminó antes de lo planeado. Hubo cambios en la misión, reorganización de unidades, y de repente estábamos empacando para volver a casa. No se lo dije a Rebecca. Quería sorprenderla. Imaginé llegar a la puerta con mi uniforme, verla correr hacia mí, abrazarnos como en las películas. Imaginé que lloraría, que me diría cuánto me había extrañado, que todo volvería a ser como antes. Tardé 2 días en llegar de vuelta a Texas entre vuelos y escalas. No dormí. Estaba demasiado emocionado, demasiado nervioso, demasiado lleno de esperanza estúpida. Llegué a mi casa un martes por la tarde. El jardín estaba descuidado, el pasto demasiado largo, y había un auto que no reconocí estacionado en la entrada. Un Honda Civic plateado, viejo, con una calcomanía de alguna banda en la ventana trasera. Pensé que tal vez era de una amiga de Rebecca, o que ella había comprado un auto nuevo y vendido el mío. Eso no tenía sentido, pero traté de convencerme. Subí los escalones del porche con mi bolsa al hombro. Toqué la puerta. Esperé. Escuché pasos adentro, voces amortiguadas, risas. La puerta se abrió. No fue Rebecca quien abrió. Fue un hombre. Un tipo blanco, delgado, probablemente de mi edad, con el cabello hasta los hombros y barba descuidada. Llevaba una bata de baño, mi bata de baño, la que mi mamá me había regalado en Navidad. Estaba descalzo. Me miró confundido por un segundo, luego sonrió. Una sonrisa enorme, amigable, como si fuera el maldito dueño de la casa. ¿Puedo ayudarte?, me preguntó. Detrás de él, en mi sala, vi que los muebles habían cambiado. Mi sofá no estaba. Mi televisor no estaba. Las fotos en las paredes eran diferentes. Todo era diferente. ¿Quién eres?, le pregunté. Mi voz sonaba rara, como si viniera de muy lejos. Él ladeó la cabeza. Vivo aquí. ¿Quién eres tú? En ese momento escuché su voz. La voz de Rebecca, desde la cocina, gritando ¿quién es? Babe. Babe. Lo llamó Babe. El tipo se volteó y gritó de vuelta, no sé, un militar o algo así. Rebecca apareció en el pasillo secándose las manos con un trapo. Llevaba shorts y una camiseta que no reconocí. Cuando me vio, su cara cambió. Se puso blanca. Sus ojos se abrieron enormes. Dejó caer el trapo. David, dijo. Solo eso. Mi nombre. Como si fuera un fantasma. Como si yo fuera el que no debía estar ahí, me quedé parado en el porche durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. El tipo seguía mirándome con esa sonrisa confundida, Rebecca estaba congelada en el pasillo, y yo sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Mi cerebro no procesaba lo que estaba viendo. Era como esos momentos en las películas donde todo se mueve en cámara lenta y puedes escuchar tu propio corazón latiendo en tus oídos. Excepto que esto era real. Esto era mi vida. David, ¿yo? Rebecca empezó a hablar pero no terminó la frase. Se llevó una mano a la boca. El tipo finalmente pareció entender algo y miró hacia atrás, hacia ella, con las cejas levantadas. Espera, este es. Comenzó a decir. Sí, dijo Rebecca en voz baja. Él es mí. Se detuvo. Ni siquiera pudo decir la palabra. Esposo. Yo era su esposo. Todavía lo era legalmente. Pero ella no pudo decirlo en voz alta. Empujé la puerta y entré. El tipo retrocedió, levantando las manos como si pensara que iba a golpearlo. Tal vez debía hacerlo. Ahora pienso que hubiera sido más simple, más limpio, solo golpearlo y sacar toda la rabia de una vez. Pero no lo hice. En cambio, caminé por mi propia casa, mirando alrededor como un extraño. La sala estaba amueblada con cosas baratas que no reconocía. Un sofá de tela gris que se veía usado, una mesa de café de IKEA, una lámpara horrible con flecos. Todas nuestras fotos habían desaparecido. En su lugar había pósters enmarcados de bandas que nunca había escuchado y una foto de Rebecca con este tipo en la playa. Abrazados, sonriendo. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté.
Mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Rebecca se acercó un poco, retorciendo sus manos. David, yo pensé, nos dijeron que tu unidad hubo un accidente y pensamos que... ¿Pensaste que estaba muerto? Terminé por ella. Ella asintió, con lágrimas empezando a caer por sus mejillas. Recibimos una notificación. Dijeron que hubo una explosión, que había bajas, y tu nombre estaba en la lista preliminar. Te llamé 50 veces. Te envié mensajes. Nada. Durante semanas no supe nada. Tu mamá tampoco sabía nada. Eso era verdad, probablemente. Hubo un ataque con IED en nuestra ruta, varios heridos, mucha confusión. Las comunicaciones estuvieron caídas por casi un mes. Pero yo no estaba muerto. Claramente no estaba muerto. Y ella lo sabía eventualmente, debió saberlo. Cuando te enteraste que seguía vivo, le pregunté. Ella no respondió. Se quedó ahí parada, llorando, mirando el piso. El tipo detrás de mí carraspeó. Mira, hermano, esto es claramente una situación complicada. Tal vez deberías. Cállate, le dije sin voltearme. No me hables. No eres parte de esto. Él se calló. Caminé hacia el pasillo. Rebecca me siguió. David, por favor, déjame explicar. Abrí la puerta de nuestra habitación. La cama era diferente. Las sábanas eran diferentes. Había ropa de hombre en el piso, una computadora portátil sobre el escritorio que solía ser mío. El closet estaba abierto y vi su ropa colgada donde antes estaba la mía. ¿Dónde? Pregunté de nuevo. ¿Dónde están mis cosas? Rebecca se limpió la cara con las manos. Yo, las vendí. La mayoría. Algunas las doné. Yo necesitaba dinero, David. No tenía trabajo, la hipoteca, los gastos. No podía. Algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido. Fue más como un cable que se corta, y de repente todo el peso que estaba sosteniendo se desploma. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo antes de vender mis cosas? ¿Cuánto tiempo antes de traer a este tipo a nuestra cama? Ella se estremeció. 6 meses, susurró. 6 meses después de la notificación. Hice los cálculos en mi cabeza. La notificación había sido en el mes 9 de mi despliegue. 6 meses después era un mes antes de que yo volviera. Un mes. Ella había esperado un mes después de duelo antes de rehacer completamente su vida. Devuélveme mi anillo, le dije. Ella tocó automáticamente su mano izquierda, pero no había anillo ahí. Se había quitado su anillo de bodas. Por supuesto que se lo había quitado. Lo vendí, admitió en voz baja. Necesitaba el dinero. Reí. Fue una risa amarga, áspera, que ni siquiera sonó como mi propia voz. Vendiste nuestros anillos. Vendiste todo lo que compré, todo lo que construí, todo lo que era mío. ¿Qué más? ¿El auto? Las herramientas de mi papá. Ella asintió lentamente. El auto también. Las herramientas, las doné a Google. Lo siento, David. Yo pensé que no regresarías. Pensé que tenía que seguir adelante. El tipo apareció en el pasillo detrás de nosotros. Ahora se había puesto pantalones, al menos. Rebecca, cariño, tal vez deberíamos llamar a alguien. Esto es. Me volteé hacia él. ¿Cómo te llamas? Él parpadeó. ¿Qué? Tu nombre. ¿Cómo te llamas? Brandon, dijo con cautela. Brandon. Ok. Brandon, ¿cuánto pagaste por este lugar? Él miró a Rebecca, confundido. No pagué nada. Rebecca ya vivía aquí cuando nos conocimos. Ya vivía aquí, repetí. En la casa que yo compré. Con el préstamo que yo califiqué. Mientras yo estaba en una zona de guerra. Brandon parecía incómodo. Mira, yo no sabía toda la situación. Rebecca me dijo que era viuda. Yo no. ¿Te dijo que era viuda? Lo interrumpí. Miré a Rebecca.
¿Le dijiste que eras viuda? Ella tenía la cara completamente roja ahora, lágrimas corriendo sin control. Yo pensé que lo eras. Pensé que estabas muerto. Cuando conocí a Brandon en el trabajo, cuando empezamos a hablar, yo creía que eras. Cuando empezaste a trabajar con él, pregunté. Silencio. Rebecca. ¿Cuándo? En el mes 5, dijo finalmente. De tu despliegue. Lo contrataron en mi oficina. Todo encajó de repente. Las llamadas más cortas. Los mensajes más fríos. Las excusas sobre estar ocupada. No había sido el duelo por mi supuesta muerte. Había sido otra cosa. Ella había conocido a alguien más y yo me había vuelto un inconveniente. Algo oscuro y frío se instaló en mi pecho. Durante meses en Afganistán, me había aferrado a la imagen de volver a casa, de volver a ella. Había arriesgado mi vida pensando que había algo esperándome aquí que valía la pena. Y todo había sido una mentira. No una mentira que ella me dijo. Una mentira que yo me dije a mí mismo, porque quería creer que alguien me estaba esperando. Está bien, dije finalmente. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Está bien. Quiero que sepan algo. Ambos me miraron. Rebecca con miedo en los ojos, Brandon como si estuviera listo para correr. Voy a quedarme aquí esta noche, dije. En mi casa. La casa que sigue estando a mi nombre. Y ustedes van a ir a un hotel o a donde sea que vayan. Mañana vamos a sentarnos los tres y vamos a tener una conversación muy larga sobre qué va a pasar ahora. Rebecca empezó a protestar pero levanté una mano. No es negociable. Esta sigue siendo mi casa legal. Todavía estamos casados legal. Y si no les gusta, puedo llamar a la policía y hacer que saquen a tu novio por invasión de propiedad. Brandon se puso pálido. Hermano, no tiene que ser así. Podemos. Pero va a ser así, lo interrumpí. Porque yo acabo de pasar 10 meses en el infierno. Vi a mis amigos morir. Dormí en el piso. Comí mierda. Y lo hice pensando que había algo esperándome aquí. Y resulta que no había nada. Así que sí, Brandon, va a ser así. Rebecca sollozaba ahora, agarrándose del marco de la puerta. David, por favor, podemos hablar de esto. Puedo explicar todo. Fue un malentendido terrible. No, dije. No fue un malentendido. Fue una elección. Hiciste una elección. Y ahora yo voy a hacer la mía. Los miré a ambos. Tienen 30 minutos para empacar lo que necesiten para esta noche. Mañana a las 10 de la mañana, aquí. Los tres. Y vamos a resolver esto como adultos. Me quedé ahí parado, con mi bolsa todavía al hombro, en el pasillo de mi propia casa que ya no se sentía como mi casa, esperando a que se fueran. Brandon fue el primero en moverse. Pasó rápidamente junto a mí, murmurando algo sobre buscar su ropa. Rebecca se quedó un momento más, mirándome como si quisiera decir algo, pero finalmente solo negó con la cabeza y fue a la habitación. Los escuché moverse por la casa, abriendo cajones, hablando en voz baja. Yo me quedé en la sala, sentado en ese sofá feo que había reemplazado al nuestro, mirando las paredes desnudas. 20 minutos después, salieron. Brandon cargaba una maleta y evitaba mi mirada. Rebecca se detuvo en la puerta. Lo siento, dijo. Siento mucho todo esto. No respondí. Solo la miré hasta que se fue y cerró la puerta detrás de ella. Cuando me quedé solo, finalmente dejé caer mi bolsa. Caminé por toda la casa, habitación por habitación, inventariando lo que faltaba. Mi consola de videojuegos. Mi colección de discos de vinilo que había heredado de mi abuelo. La mesa de comedor que habíamos comprado juntos. Las herramientas de mi papá que él me había dado antes de morir. Todo había desaparecido. Vendido o donado, como si yo nunca hubiera existido. Como si nuestra vida juntos nunca hubiera significado nada. Esa noche dormí en la cama donde ella había dormido con otro hombre, mirando el techo, sintiendo algo que no era exactamente tristeza. Era algo más frío, más duro. Era rabia, sí, pero también era claridad.
Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No dormí esa noche. Me quedé despierto planeando. No era un plan elaborado, no era venganza al estilo de las películas. Era algo más simple y más cruel. Quería que sintieran aunque sea una fracción de lo que yo estaba sintiendo. Quería que entendieran que las acciones tienen consecuencias. Y quería recuperar algo, lo que fuera, de la dignidad que me habían quitado. A las 6 de la mañana me levanté, me duché, me puse ropa limpia de mi bolsa. Fui a la cocina a hacer café y encontré que hasta la cafetera era nueva. Una barata de MR Coffee que reemplazaba la Keurig que yo había comprado. Bebí el café amargo mirando por la ventana al patio trasero. El árbol de durazno seguía ahí, más grande ahora, todavía sin dar frutos. Pensé en todas las mañanas que Rebecca y yo habíamos pasado en esta cocina, planeando nuestro día, hablando de tonterías, siendo felices o al menos pretendiendo serlo. Me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser suficiente para ella. Si alguna vez lo había sido. A las 8 llamé a un abogado. Encontré uno en Google que se especializaba en divorcios militares. Su secretaria me dio una cita para esa misma tarde. Luego llamé a mi unidad para reportar que había regresado y necesitaba tiempo para asuntos personales. Mi sargento, un tipo duro llamado Morrison que me conocía desde el entrenamiento básico, escuchó mi situación en silencio y luego dijo: «Tómate el tiempo que necesites, hijo. Y si necesitas que alguien le parta la cara a alguien, avísame». Casi me hizo sonreír. Casi. A las 9:30 empecé a preparar. Saqué 3 sillas y las puse alrededor de la mesa de la cocina, la única que quedaba porque era demasiado pesada para que Rebecca la moviera sola. Preparé más café. Busqué en los cajones hasta que encontré una libreta y un bolígrafo. Escribí una lista de todo lo que recordaba que me pertenecía, todo lo que había comprado, todo lo que tenía valor sentimental. La lista se hizo larga. 2 páginas completas de cosas que ya no existían en mi vida. Llegaron 5 minutos tarde. Escuché el auto estacionarse afuera, las puertas cerrarse, pasos vacilantes en el porche. Rebecca tocó la puerta de su propia casa. La dejé esperar un momento antes de abrir. Se veían terribles los dos. Rebecca tenía los ojos hinchados de llorar, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola de caballo descuidada. Brandon llevaba la misma ropa del día anterior y parecía no haber dormido tampoco. «Bien». «Pasen», dije. Entraron con cautela, como animales asustados. «Siéntense». Señalé las sillas. Se sentaron. Yo permanecí de pie, apoyado contra el mostrador de la cocina, con los brazos cruzados. Dejé que el silencio se extendiera por un momento, observándolo retorcerse. Rebecca miraba la mesa. Brandon miraba a Rebecca. Nadie me miraba a mí. «Ok», empecé finalmente. «Así es como va a funcionar esto. Primero, Brandon, tú y yo vamos a tener una conversación. Luego tú te vas a ir. Después Rebecca y yo hablaremos a solas sobre el divorcio y la división de bienes». «¿Alguna objeción?» Rebecca levantó la vista. «David, no tienes que». «No te estoy preguntando, Rebecca. Te estoy informando». Ella cerró la boca. Me volví hacia Brandon. «Entonces, Brandon, cuéntame sobre ti. ¿Qué haces para vivir?» Él parpadeó, sorprendido por la pregunta. Trabajo en la oficina del condado. Soy técnico en ti». «Técnico en ti. Interesante. ¿Cuánto tiempo llevas en ese trabajo?» 2 años. «¿Y cuánto tiempo llevas saliendo con mi esposa?» Tragó saliva. «Oficialmente, unos 6 meses. Pero nos conocimos hace como 10 meses». «10 meses», repetí. «Entonces la conociste mientras yo todavía estaba desplegado. Antes de cualquier notificación sobre mi supuesta muerte». Brandon miró a Rebecca desesperadamente. Ella seguía mirando la mesa. «¿Sabías que estaba casada cuando empezaron?», pregunté. Ella mencionó que su esposo estaba en el extranjero, admitió. «¿Y eso no fue una señal roja para ti? ¿No pensaste que tal vez esperar a que el tipo regresara era lo correcto?» Yo pensé, ella parecía tan triste,
tan sola. Y luego cuando llegó la notificación, cuando pensamos que habías muerto, terminé por él. Cuando pensaron que estaba muerto. ¿Cuánto tiempo esperaste, Brandon? Después de esa notificación, ¿cuánto tiempo esperaste antes de acostarte con mi esposa en mi cama? Se puso rojo. Eso no fue así. ¿Ah, no? ¿Cómo fue entonces? Silencio. Vamos, Brandon. Ya estamos todos aquí. Ya salió todo a la luz. Cuéntame cómo fue. Un mes, dijo Rebecca en voz baja. Fue un mes después de la notificación. Yo estaba destrozada. Necesitaba a alguien. Brandon estaba ahí. Brandon estaba ahí, repetí. Qué conveniente. Me moví hacia la mesa y puse la lista que había hecho frente a Brandon. ¿Ves esto? Esta es una lista de todas las cosas que eran mías. Cosas que Rebecca vendió o donó porque pensaba que yo estaba muerto. O porque le era más conveniente pretender que yo estaba muerto. ¿Sabes cuánto valía todo esto? ¿Tienes idea? Él miró la lista sin realmente leerla. No, murmuró. Aproximadamente $35.000. Entre el auto, las herramientas, los muebles, la electrónica, los objetos personales. $35.000 de mi vida vendidos por centavos. ¿Dónde está ese dinero, Rebecca? Ella finalmente levantó la vista. ¿Se fue? En la hipoteca, en las facturas, en comida. No había suficiente con mi salario solo. Tenía que. Tenías que sobrevivir, terminé. Entiendo. Excepto que podrías haber contactado a Alba. Podrías haber contactado a mi familia. Podrías haber esperado más de un maldito mes antes de liquidar toda mi existencia. Las lágrimas corrían por su cara otra vez. No sabía qué más hacer. Estaba asustada. Estaba sola. Y ahora no estás sola, dije mirando a Brandon. Tienes a tu caballero de brillante armadura aquí. Tu técnico en ti que te salvó de la soledad. Brandon se levantó de repente. Mira, hermano, entiendo que estés enojado. Tienes todo el derecho. Pero no puedes hablarle así. Ella estaba sufriendo. Me reí. Fue una risa fea, sin humor. ¿Ella estaba sufriendo? ¿Ella? Yo estaba en una zona de guerra, Brandon. Yo estaba viendo a mis amigos morir. Yo estaba durmiendo con mi arma porque no sabía si iba a despertar. ¿Y ella estaba sufriendo porque se sentía sola? Que se joda su sufrimiento. David, dijo Rebecca, su voz temblando. Por favor, no hagas esto. ¿Que no haga qué? ¿Que no diga la verdad? ¿Que no señale que me traicionaste de la peor manera posible? Me volví hacia Brandon otra vez. ¿Sabes qué es lo más jodido de todo esto? Que tú probablemente piensas que eres el buen tipo. Que la salvaste. Que le diste consuelo en su momento de necesidad. Pero lo que realmente hiciste fue aprovechar una situación. Te metiste en la vida de una mujer casada, en la casa de un hombre que estaba sirviendo a su país, y te hiciste cómodo. Y ahora estás aquí, en mi cocina, actuando como si yo fuera el que está siendo irrazonable. Brandon abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez. Yo amo a Rebecca. Oh, la amas. Qué bonito. ¿Y eso lo hace correcto? ¿El amor lo justifica todo? Lo miré directamente a los ojos. Aquí está lo que va a pasar, Brandon. Vas a salir de esta casa. Vas a conseguir tu propio apartamento. Y vas a alejarte de Rebecca hasta que el divorcio esté finalizado. Porque si te veo cerca de ella, si sé que están juntos mientras todavía está legalmente casada conmigo, voy a hacer tu vida un infierno. Conozco abogados. Conozco gente. Y puedo hacer que esto se ponga muy feo muy rápido. No puedes decirme qué hacer, dijo Brandon, pero su voz no tenía convicción. Tienes razón. No puedo. Pero puedo hacer que desees haberme escuchado. ¿Realmente quieres probarme? Nos miramos durante un largo momento. Finalmente, él apartó la vista. Voy a esperar en el auto, le dijo a Rebecca.
Ella asintió sin mirarlo. Brandon salió de la cocina, y momentos después escuché la puerta principal cerrarse. Rebecca y yo nos quedamos solos. Ella seguía sentada, yo seguía de pie. El silencio era denso, pesado. No tenías que ser tan cruel con él, dijo finalmente. Es un buen hombre. No me importa si es un buen hombre, respondí. No es mi problema. Tú eres mi problema. ¿O eras? Ya no estoy seguro. Me senté finalmente, en la silla donde Brandon había estado. ¿Por qué, Rebecca? Eso es lo único que realmente quiero saber. ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué no luchaste por nosotros? Ella se limpió la cara con las manos. Porque tú ya te habías ido antes de irte físicamente. Nuestra relación estaba muriendo desde que te alistaste. Tú lo sabes. Yo lo sabía. Solo estábamos pretendiendo. Eso es mentira, dije, pero incluso mientras lo decía, una parte de mí sabía que no lo era completamente. No es mentira, dijo ella con voz firme. Tú te alistaste sin realmente consultarme. Decidiste por los dos que esto era lo que íbamos a hacer. Y cuando te fuiste, me dejaste aquí para lidiar con todo sola. La casa, las facturas, la soledad. ¿Sabes qué se siente ser la esposa que todos miran con lástima? ¿Tener que explicar constantemente dónde está tu esposo? ¿Vivir con el miedo constante de que toquen a tu puerta con malas noticias? Millones de esposas militares lo hacen, argumenté. Sí, y tal vez ellas son más fuertes que yo. O tal vez ellas tienen matrimonios más fuertes. Nosotros no teníamos eso, David. Teníamos comodidad. Teníamos rutina. Pero no teníamos lo suficiente para sobrevivir esa distancia. Sus palabras me dolieron porque había verdad en ellas. No toda la verdad, pero suficiente. Aún así me traicionaste, dije en voz baja. Vendiste mis cosas. Te acostaste con otro tipo. Me borraste. Lo sé, dijo ella. Y lo lamento. No de la forma que quieres que lo lamente, probablemente. No lamento a Brandon. Él me hace feliz de una manera que tú y yo nunca. Se detuvo. Pero lamento haberte lastimado. Lamento no haber sido más honesta. Lamento no haber esperado a estar segura antes de seguir adelante. ¿Seguir adelante? Repetí. Rebecca, pensaste que estaba muerto durante como 2 semanas antes de darte cuenta de que no y ya estabas saliendo con él. Antes de eso. 6 meses antes, admitió finalmente. Empezamos a salir 6 meses antes de la notificación. Nos besamos por primera vez en la fiesta de Navidad de la oficina. Tuvimos sexo por primera vez 3 meses después. Y cuando llegó la notificación sobre ti, una parte terrible de mí se sintió aliviada. Porque significaba que no tenía que tomar una decisión. Que el universo la había tomado por mí. Ahí estaba. La verdad completa, fea y cruda. No había sido un malentendido. No había sido duelo. Había sido una elección, una tras otra, hasta que yo me convertí en un obstáculo conveniente que la muerte podría remover. Gracias por tu honestidad, dije. Mi voz sonaba hueca. Ahora sal de mi casa. Debbie. Sal. Ahora. Voy a contactarte a través de mi abogado. Vamos a dividir todo, vamos a firmar los papeles, y vamos a terminar esto. Pero ahora mismo, necesito que te vayas. Ella se levantó lentamente. ¿Puedo al menos llevarme algunas de mis cosas? Toma lo que necesites. Tienes 1 hora. Voy a salir a caminar. Cuando regrese, quiero que te hayas ido. Salí de la casa antes de que pudiera responder. Caminé sin rumbo por el vecindario, pasando casas que reconocía y otras que eran nuevas. Todo se veía igual pero diferente, como si hubiera estado fuera por años en lugar de meses. Cuando regresé 1 hora después, el Honda de Brandon ya no estaba. La casa estaba vacía. Rebecca se había llevado su ropa, sus productos de baño, algunas cosas de la cocina. Dejó una nota en la mesa. Lo siento por todo. Que encuentres la paz. Rompí la nota y la tiré a la basura. Esa noche me senté en el piso de la sala vacía y finalmente lloré.
No por Rebecca. No por nuestro matrimonio. Lloré por el hombre que había sido cuando me fui, el hombre que creía en algo lo suficiente como para arriesgar su vida por ello. Ese hombre había sido un idiota, pero al menos había tenido esperanza. Ahora no sabía qué tenía. Los siguientes 3 meses fueron mecánicos. Firmé papeles. Hablé con abogados. La casa estaba a mi nombre y Rebecca no peleó por ella, probablemente porque sabía que no tenía ninguna posibilidad legal y porque solo quería que todo terminara rápido. Me quedé con la hipoteca y las deudas. Ella se quedó con su auto, que técnicamente yo había pagado pero que legalmente estaba a su nombre. El divorcio se procesó rápido porque no había hijos, no había mucha propiedad compartida. Y porque Rebecca firmó todo lo que mi abogado le puso enfrente. Creo que se sentía culpable. O tal vez solo quería liberarse para poder estar oficialmente con Brandon sin el peso de estar técnicamente casada. Durante ese tiempo, yo existía más que vivía. Me levantaba, iba al gimnasio de la base, trabajaba turnos extras en un almacén que me contrató temporalmente, volvía a casa, comía algo congelado, veía televisión sin realmente verla, dormía. Repetía. No hablaba con nadie excepto cuando era necesario. Mi mamá llamaba constantemente y yo dejaba que fuera al buzón de voz. Mis amigos de la unidad me invitaban a salir y yo inventaba excusas. Morrison apareció una vez sin avisar con una six-pack de cerveza y me obligó a sentarme en el porche con él. No hablamos mucho. Solo nos sentamos ahí, bebiendo, mirando la calle. Antes de irse me dijo: no dejes que esto te defina, hijo. Eres más que lo que ella te hizo. Asentí pero no le creí. Lo más jodido es que yo seguía enojado, pero no con ella. O no solo con ella. Estaba enojado conmigo mismo. Porque Rebecca había tenido razón en algo. Me había alistado sin realmente considerar lo que eso significaba para nosotros. Había asumido que ella estaría bien, que me esperaría, porque eso es lo que hacen las esposas en las películas. No había pensado en su soledad, su miedo, su vida que continuaba mientras yo estaba fuera. No estoy diciendo que eso justificara lo que hizo, engañar es engañar, pero empecé a ver que yo había contribuido al colapso. No era solo la villana de la historia y yo el héroe traicionado. Éramos dos personas que habían construido algo sobre cimientos débiles y luego se habían sorprendido cuando se derrumbó. Una noche, como a los 4 meses de estar de vuelta, estaba en un bar cerca de la base. No uno de los bares militares donde todos se conocen, sino un lugar tranquilo donde podía beber solo sin que nadie me molestara. Había un tipo en la barra, mayor que yo, tal vez 50 años, con tatuajes descoloridos en los brazos y una gorra de veterano de Vietnam. Me miró mi corte de cabello militar, y levantó su cerveza hacia mí. Le devolví el gesto. Minutos después estaba sentado a mi lado. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera?, me preguntó. 10 meses. Afganistán. Él asintió. Yo estuve 13 meses en Vietnam. 2 tours. Bebimos en silencio por un momento. ¿Fue difícil volver?, preguntó. No estaba seguro si se refería a la guerra o a la vida en general, pero respondí honestamente. Sí. Muy difícil. Siempre lo es, dijo. Vas pensando que nada habrá cambiado, pero todo cambia. La gente sigue viviendo. El mundo no se detiene porque tú no estás. Mi esposa se acostó con otro tipo, solté. No sé por qué se lo dije. Tal vez porque era un extraño y no importaba. Él silbó bajo. Mierda. Lo siento, hermano. Pensó que estaba muerto, continué. Pero no esperó mucho para confirmarlo. Él pidió otra ronda para los dos. ¿Sabes cuántas relaciones vi explotar en Vietnam? Decenas. Tipos recibiendo cartas de, querido John, fotos de sus esposas con otros hombres, anillos devueltos por correo. Era común. Casi esperado. ¿Eso se supone que me hace sentir mejor?, pregunté. No, dijo. Pero debería hacerte entender que no eres especial. No en el mal sentido, me explicó. Esto no pasó porque tú hicieras algo malo o porque seas insuficiente. Pasó porque la guerra es dura en las relaciones. Punto. Algunas sobreviven, muchas no. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, pregunté.
¿Solo aceptarlo y seguir adelante? No, dijo. Primero debes estar enojado. Luego debes estar triste. Luego debes perdonar. No quiero perdonarla, dije. No estoy hablando de perdonarla a ella, respondió. Estoy hablando de perdonarte a ti. Por alistarte, por irte, por no ser perfecto, por no poder controlar lo que pasó mientras no estabas. Tienes que perdonarte por ser humano. Bebí mi cerveza, dejando que sus palabras se asentaran. ¿Y luego qué? Luego, dijo, construyes algo nuevo. Algo solo para ti. No por deber, no por otra persona. Por ti. Esa conversación cambió algo en mí. No de inmediato, no como un interruptor, sino lentamente, como agua erosionando piedra. Empecé a hacer cosas diferentes. Vendí la casa. Sé que dije que la había peleado, pero la verdad es que vivir ahí me estaba matando. Cada habitación tenía memorias, y no las buenas. La vendí con pérdida y usé el dinero para saldar deudas. Me mudé a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, un lugar sin historia, sin fantasmas. Conseguí un trabajo real en construcción, algo físico que me cansaba lo suficiente como para poder dormir por las noches. Adopté un perro de un refugio, un pitbull mezcla que nadie quería porque era viejo y tenía cicatrices. Le puse Max. Nos entendimos. Empecé a ir a terapia a través del VA. Mi terapeuta, una mujer llamada Dr. Chen, no me dejaba quedarme en el papel de víctima. Me hacía preguntas difíciles. ¿Por qué te alistaste realmente? ¿Qué estabas evitando? ¿Qué parte de esto es sobre Rebecca y qué parte es sobre tus propias inseguridades? Al principio la odiaba. Luego empecé a ver que tenía razón. Me había alistado porque me sentía perdido, sin propósito. Había visto el matrimonio como una solución a esa sensación de vacío. Y cuando ambas cosas fallaron, me sentí como si no tuviera nada. Pero el problema no era que no tuviera nada. El problema era que no me tenía a mí mismo. Pasó un año. Luego otro. El dolor agudo se convirtió en un dolor sordo, luego en algo que solo notaba ocasionalmente, como una vieja lesión que duele cuando va a llover. Hice amigos nuevos. Salí con algunas mujeres, nada serio, solo recordándome que todavía podía conectar con alguien sin que significara matrimonio o compromiso eterno. Aprendí a cocinar mejor que comida congelada. Tomé clases de carpintería y empecé a hacer muebles en mi tiempo libre. Cosas simples, prácticas. Una mesa, un librero, una banca. Había algo terapéutico en crear cosas con mis manos, en ver algo tomar forma desde cero. 2 años y medio después de regresar de Afganistán, vi a Rebecca. Fue completamente por accidente. Estaba en un Home Depot comprando madera cuando la vi al final del pasillo con Brandon. Estaban mirando pinturas, discutiendo sobre tonos de blanco de esa manera en que las parejas discuten sobre cosas que no importan realmente. Ella se veía diferente. Más delgada, con el cabello más corto, pero sonreía. Parecía feliz. Algo en mi pecho se apretó, pero no era dolor. Era algo más complicado. Reconocimiento, tal vez. De que ella había seguido adelante, de que yo había seguido adelante, de que ambos estábamos en diferentes versiones de nuestras vidas. Ella me vio. Sus ojos se agrandaron. Le tocó el brazo a Brandon y dijo algo. Él me miró, pareciendo incómodo. Por un segundo pensé en darme vuelta, en irme, en evitar toda la situación. Pero no lo hice. Caminé hacia ellos. Hola, Rebecca, dije. David, respondió. Su voz era suave, cautelosa. ¿Cómo has estado? Bien, dije. Realmente bien, en realidad. Brandon extendió su mano. Brandon. Nos conocimos, en circunstancias difíciles. La estreché. Su apretón era firme. Lo recuerdo. ¿Cómo están? Estamos bien, dijo Rebecca. Nos comprometimos hace unos meses. Estamos buscando casa. Vi su mano, el anillo modesto ahí. Felicidades, dije, y lo decía en serio. Brandon parecía sorprendido. Gracias.
Eso es, gracias. Hubo un silencio incómodo. Rebecca jugaba con su anillo. David, yo, he querido contactarte. Para disculparme apropiadamente. Por todo. Por cómo manejé las cosas. Fue cobarde y cruel, y tú no merecías eso. No, concordé. No lo merecía. Pero pasó. Y estoy bien ahora. ¿De verdad?, preguntó. Me miraba como si estuviera tratando de leer si mentía. De verdad, dije. Mira, Rebecca, lo que pasó fue una mierda. Probablemente lo peor que me ha pasado. Pero también me enseñó cosas. Sobre mí, sobre lo que quiero, sobre lo que no quiero. Así que en un sentido retorcido, supongo que debería agradecerte. Ella se limpió los ojos. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. No tienes que agradecerme por lastimarte. No, dije. Pero puedo agradecerte por liberarme. No éramos buenos el uno para el otro, Rebecca. Los dos lo sabemos. Tal vez si no hubiera sido Brandon, hubiera sido otra cosa. Otro año, otra crisis. Simplemente no estábamos construidos para durar. Aún así, dijo ella, lamento cómo terminó. Desearía haber sido más valiente. Desearía haberte dicho la verdad antes. Yo también desearía muchas cosas, admití. Desearía haber sido un mejor esposo. Desearía haber prestado más atención. Desearía no haber asumido que podía irme por casi un año y esperar que todo siguiera igual. Pero no puedo cambiar el pasado. Ninguno de nosotros puede. Brandon me miraba con algo parecido al respeto. Eres un tipo decente, David. Para lo que vale, te deseo lo mejor. Igual, dije. Miré a Rebecca una última vez. Sé feliz, Rebecca. De verdad. Todos merecemos eso. Tú también, dijo ella. Mereces ser feliz, David. Espero que lo encuentres. Ya lo estoy encontrando, respondí. Y era verdad. No estaba completamente ahí todavía, pero estaba en camino. Nos dijimos adiós. Los vi alejarse, de vuelta a sus pinturas, de vuelta a su vida que estaban construyendo juntos. Y me di cuenta de que no sentía nada. No rabia, no tristeza, no celos. Solo una especie de paz tranquila. Había querido hacerla sufrir una vez. Había querido que entendiera mi dolor. Pero ahora solo quería que ambos estuviéramos bien. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en la mesa que había construido con mis propias manos y escribí una lista. No de cosas que había perdido, sino de cosas que había ganado. Fuerza. Claridad. Independencia. La capacidad de estar solo sin sentirme solo. Amigos verdaderos que se preocupaban por mí, no por el hombre que pensaban que debía ser. Un trabajo que me gustaba. Un perro que dormía a mis pies. Un futuro que era mío para definir. La lista no era larga, pero era suficiente. Ahora, 5 años después, vivo esta vida tranquila en Austin. Tengo una novia, Elena, que conocí en una clase de carpintería. Ella sabe sobre Rebecca, sobre Afganistán, sobre todo. No le tengo miedo a esa conversación como solía tenerlo. Elena es terapeuta ocupacional, tiene 2 hijos de un matrimonio anterior, y entiende cosas complicadas. No hablamos de matrimonio. Tal vez algún día, tal vez no. No importa. Lo que tenemos ahora es suficiente. Los fines de semana vamos al lago con Max y sus hijos. Pesco, ellos juegan, Elena lee. Es simple. Es tranquilo. Es mío. A veces todavía pienso en ese día cuando regresé a casa y encontré a Brandon en la puerta con mi bata. Pienso en toda la rabia que sentí, en las cosas crueles que dije, en cómo humillé a ambos porque necesitaba sentir algo de control. No me enorgullezco de esos momentos. Pero los entiendo. Eran necesarios, en su propia forma retorcida. Necesitaba tocar fondo para empezar a subir de nuevo. Necesitaba sentir la rabia completa antes de poder dejarla ir. Necesitaba actuar, incluso de formas imperfectas, para no sentirme como una víctima impotente.
¿Hice lo correcto? No lo sé. Hice lo humano. Hice lo que pude con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Y luego aprendí. Crecí. Me perdoné. Esa es la parte que la gente no te dice sobre la traición, no se trata solo de lo que te hicieron. Se trata de lo que haces después. Se trata de si permites que te defina o si decides definirte tú mismo. Yo elegí lo segundo. Me tomó tiempo, terapia, trabajo duro, y muchas noches solitarias. Pero lo hice. Rebecca y yo no somos amigos. No hablamos. No nos seguimos en redes sociales. Pero le deseo bien. Espero que ella y Brandon sean felices, que construyan algo real, algo que dure. Todos merecemos eso. Todos merecemos una segunda oportunidad para hacerlo mejor. Yo estoy teniendo la mía. Con Elena, con mi vida, conmigo mismo. Y es suficiente. Más que suficiente. Es todo lo que necesito. Si alguien está leyendo esto y pasando por algo similar, esto es lo que les diría: está bien estar furioso. Está bien querer venganza. Está bien actuar imperfectamente cuando tu mundo se está desmoronando. Pero no te quedes ahí. No dejes que ese momento te defina para siempre. Siente lo que necesitas sentir, haz lo que necesitas hacer para recuperar tu dignidad, y luego déjalo ir. Suéltalo. Porque aferrarte al dolor, aferrarte a la rabia, solo te lastima a ti. La persona que te traicionó ya siguió adelante. Tú también mereces hacerlo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente construyas algo nuevo desde las cenizas de lo que perdiste, te darás cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Más completo. Más tú. Valió la pena el dolor para llegar aquí. Todo valió la pena.